ese transcurso, porque casi no podemos entrar con los vehículos, caminaba, ¿no? Y vinieron a la mente ustedes, y al ver que hay muy pocos asistentes, pues voy a activar el sistema para que me calcule, me informe quiénes asisten por clase. Porque si llegara a reprobar a alguien por no asistir, pues ahí está la evidencia, ¿no? Porque fue. Yo sé que bioquímica para algunos de ustedes a lo mejor no es importante desde su punto de vista, porque pues han de decir, ay, a mí que me importa la química, ¿no? Pues yo quiero ver los vegetales. Pero fíjense que en el agrónomo ha cambiado esa concepción. Mi profesor de doctorado es profesor del colegio de posgraduados. Y cuando él llegó de su doctorado de Inglaterra al colegio de posgraduados, pues nadie, como no nadie, sino pues como que no tenía alumnos, porque él es fitoquímico. No tenía alumnos, como que pues nada más se encargaban de evaluar el rendimiento de un cultivo, materia seca, número de productos, o sea, frutos, área foliar, tasa fotosintética, y ya con eso pensaban que el fruto, que la producción era conveniente, estaba bien. Sin embargo, les estoy hablando de varias décadas y yo quisiera que vieran ahora la cantidad de estudiantes tesistas e investigadores que asisten con él para estudiar de manera interna, llamémosle así, los componentes en esos frutos, en esas hortalizas, en productos de los cultivos. Ya habíamos visto cuál era el objetivo de un ingeniero agrónomo en la especialidad que sea, o un ingeniero en la carrera que sea. Ya hemos visto que no nada más es producir por producir, sino producir con calidad. Y para saber qué calidad tiene un producto, no nada más nos vamos a ir a las propiedades físicas, rendimiento de frutos, etcétera, sino tenemos que irnos a ver cómo está la parte nutricional, cuántos minerales contiene que le aporten al consumidor, qué cantidad de proteína, de azúcares, de lípidos tiene, qué cantidad de componentes antioxidantes que está tan de moda hoy para prevenir enfermedades. Entonces ahí a muchos de los doctores del colegio les cayó el 20 meterse en esas propiedades, llamemos bioquímicas o intrínsecas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un ingeniero agrónomo en general, no voy a especificar la carrera, podría hablar de carbohidratos si no sabe ni lo que es? ¿Cómo podría un ingeniero o un profesionista en la agronomía, vamos a generalizar más, podría hacer una maestría, un doctorado para incidir en mejorar el rendimiento, la calidad? Y calidad es un término muy amplio, pero no nada más la calidad física, sino la calidad nutricional y nutracéutica, antioxidante de un producto. ¿Cómo? Si no tiene los conocimientos básicos. En las clases pasadas les decía yo, pues llevaron química de prepa y yo fui de prepa y sabemos que pues estudiamos porque tenemos que pasar, pero andamos en otro rollo, todavía en el juego, en los amigos, etc. Pero ya cuando llegamos a la carrera ya tenemos otro grado de madurez. Y entonces ya nos empieza a caer el 20 que tenemos que echarle más ganas porque de aquí para el real, ¿sí? Hasta que me muera. Y entonces es cuando salimos de la carrera y pues cómo no estudié o no le puse atención a la maestra de química o a la física que vi en prepa que no la volví a ver en carrera, ¿no? Y ahora la requiero. A las matemáticas básicas que ahora en licenciatura o en maestría requiero de la estadística y ahora pues me cuesta más trabajo. ¿Por qué les digo esto? No vayan a pensar que es un regaño. Quiero sensibilizarlos. Quiero que entren a las clases, no nada más a la mía, de todos los maestros, todas las clases que forman su plan de estudios. Ya son grandes
y no somos sus mamás, sus papás para estarlos obligando. Adquieran esa responsabilidad porque pues nosotros vamos a estar nada más unos momentos aquí. Nuestra misión va a terminar en este mundo y ustedes se van a quedar y van a ser ahora sí como dicen, los arquitectos de su propio destino. Entonces prepárense, aprovechen que tienen a sus maestros con muchos años de experiencia. Compartimos esa experiencia con ustedes. Les queremos ahorrar todo lo que nos ha tocado caminar para que sean mejores profesionistas. Entonces, tengo 41 alumnos, me faltan 7. Pero antes, bueno, ya después de todo este rollo, espero que a algunos les caiga el 20. Quiero preguntarles, porque ustedes, pues yo sé que no todos se conocen, pero a lo mejor me pueden dar razón de ser. Existe en la lista que me aparece aquí en la universidad, ayer me apareció López Pérez Ilse, sin embargo en la lista que bajé la semana pasada no está en la lista. Manuel, ¿tú sabes algo? ¿Es nueva estudiante o hay un error o alguien me puede decir o dar información al respecto? Nadie la conoce. Tendré que ir a académica. Yo sé que, Anacleto, faltaste una clase. ¿Perdón? Ay, pues ahí está, fíjate, no estabas en lista la semana pasada y estuviste participando. No apareciste en lista, ¿por qué? Mira, Ilse, qué bueno que estoy haciendo esta contabilización de asistencia. No lo quería hacer porque no quería estar sobre de ustedes, pero en vista de la ausencia, sí. Qué bueno que me aclaras porque tienes 2 faltas y tú, recuerdo que has sido de las que más ha participado, entonces ya te las eliminé. Lo mismo, por ejemplo, Emanuel tiene una falta, Emanuel. ¿Es verdad? ¿Yo, profesora? ¿O creo que hay otro Manuel? Tú, Emanuel, Anacleto, Aldana. No, profesora, no he faltado. Pues aparece una raya en la lista de la semana pasada. Lo mismo a Castro Díaz, Chávez Matías, Cruz Cruz, de Ara López, Gutiérrez Coronel, Méndez Sánchez, Roldán Hernández, Venancio Vázquez y Vidal Carrillo. Si hay un error, ¿me lo pueden aclarar los que están presentes para quitar o eliminar esa ausencia? Cruz, no ha ninguna clase. Cruz no ha faltado a ninguna clase. ¿Quién más? Yo, profesora, no he faltado a ninguna clase. ¿Quién? Yo, Emanuel Anacleto. Ah, Anacleto, pues ya. ¿Quién más? Tampoco. Yo, profesora, Chávez Matías. Chávez. Ahora resulta que todos vinieron, entonces ¿por qué me da el sistema eso? ¿O entraron y se salieron? Profesora. ¿O qué pasaría? ¿Qué pasó? ¿Quién más? A ver, Vidal Carrillo, tampoco he faltado en ninguna clase. Vidal Carrillo. Maestra. Oye, Vidal, a ver, Vidal, estás hasta atrás. Permíteme, porque también imprimí. ¿Quién más? Uriel. Méndez Sánchez. Uriel Méndez. Ajá, he asistido a las clases, no he faltado. ¿Quién más? Yo, profesora. Bueno, es que en mi caso, la semana pasada en la clase me quedé sin internet justo antes de que empezara su clase y entré después, como media hora después más o menos, cuando me llegó el internet. Por eso el sistema lo detecta. ¿Quién más? ¿Roldán? Sí, en sus clases. Voy a creer en su palabra. ¿Quién más? Yo, profa, no Venancio. ¿Perdón? No Venancio, también no ha faltado ni una clase. Venancio. Pues yo no sé por qué aparecían así. Sin embargo, yo tengo
41 ahorita registrados. Emanuel, tú que eres el jefe de grupo, ¿cuántos alumnos tienes reportados o consciente de que existen en este grupo? Porque a mí me informaron que 48, inclusive aquí la lista tiene 48 y con Ilse 49. Y siempre me asisten, el primer día fueron 47 y hoy nada más 41. ¿Sabes algo más? Yo nomás también sé que son 48, profesora. 48. Gutiérrez tiene la mano levantada. A ver, Anaí. Sí, profesora, lo que pasa es que yo no he faltado a ninguna clase. Ok. Pues entonces no sé. Ana Patricia Vázquez, ya 42 alumnos. Ana Patricia Vázquez son, fíjense, 9:25 y se están apenas integrando. ¿Ustedes creen que van a agarrar la onda media hora después? A ver, Ana Patricia. Disculpe, es que un compañero me acaba de avisar que no le deja entrar su internet. Y incluso creo la vez pasada tampoco pudo entrar. Pues eso yo no lo puedo arreglar, entonces no está entrando a ninguna clase de todas las asignaturas, pues lo van a dar de baja. Lo van a dar de baja. Bueno. Profesora, disculpe, es que mi compañero Alba Tilano me había comentado que esta clase no podía estar porque se fue a aplicar la vacuna. ¿Quién, perdón? Alba Tilano. Alba. Se fue a aplicar la vacuna, entonces bueno, lo consideraré aquí para que tenga asistencia. Bueno, voy a seguir atenta a las asistencias de los demás. ¿Alguien más? Bueno, pues ya perdimos media hora. Bueno, quiero pedirles otra cosa. Ya tenemos que hacer equipos. ¿Se acuerdan que forma parte del método de evaluación? Tenemos que hacer equipos de 6 integrantes por equipo. Vamos a tener 8 equipos para que en la siguiente clase se empiecen a asignar los temas que van a exponer. De esta manera, pues tendrán un mes para preparar. Son 6 compañeros para que se conozcan, para que se busquen por su correo electrónico, interactúen y armen la presentación. Son 30 minutos de presentación, quiere decir que cada quien abordaría aproximadamente 5 minutos. Voy a estar calificando ese seminario, esa participación. Y también para que ya también asignemos el número de equipo y las prácticas que también tienen que presentar. O sea, de esa manera tratamos que sea más dinámica la clase, no tan pasiva, porque pues yo sé que también pues puede resultar un poco tediosa. Por ahí alguien tenía la mano levantada. ¿Quién quería participar o aportar algo? Bueno, creo que se arrepintieron. A ver, Eugenia, ¿qué me dices? Buenos días, profesora, ¿me escucha? Sí, muy bajito, pero te escucho. Es mi micrófono, profesora. Es que el profesor anterior que nos daba clases nos dijo que nos juntáramos por 7 equipos y pues así estamos ahora, profesora, no sé cómo lo vea. 7, pero pues son 48. Entonces no sería equitativo los equipos. Pueden eliminar uno de cada equipo porque si no, no van a ser 6 por 7, 42, quedarían 8 personas volando. Ahora, si no van a asistir, pues ya, quedarían 7 equipos. Lo que podríamos hacer para no moverlos, dejarlo ahorita así. Emanuel, ¿tú tienes el listado de equipos? O sea, los integrantes por equipo. ¿O quién los tiene? ¿O alguien me puede enviar esos integrantes? ¿O hicieron equipos a través del sistema de Teams? ¿Cómo lo manejaron? La verdad, cada quien hizo su equipo, profesora, y no tengo, ¿cómo se llama? ¿Cuántos? Bueno, pues los integrantes de los equipos, de cada equipo. Perfecto. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, aquí les voy a escribir mi correo electrónico. ¿Tienen ya número de equipos? Todavía me están asignando números.
Bueno, esta es mi dirección electrónica, se las estoy subiendo. A esa dirección me van a enviar los nombres completos de los integrantes de equipo. Conforme vayan llegando, les voy a ir poniendo número y les voy a ir dando de confirmado, ¿sale? Y el número, para que lo tengan. Entonces yo así voy a hacer también mi lista, tener quiénes integran cada equipo. Parece ser que el sistema también lo puede hacer a través de salas, pero bueno, vamos ahorita a manejarlo así. Otra cosa que les queremos decir, Emanuel y yo, pues ya estuvimos ayer, te agradezco, Manuel, nuevamente tu atención. Estuvimos viendo lo de la solicitud que les había hecho de la clase del martes y entonces convenimos, había 2 propuestas, pero la del viernes, pensando en que podría ser muy cansada para ustedes, una sesión más, porque ya tenemos una a las 9 y es viernes, ya es fin de semana, están cansados y pues es a la hora casi de la comida. Convenimos con otra de las opciones que Manuel me propuso, que es la clase los lunes de 9 a 10:30. Hoy ya tuvimos nuestra última clase de este martes, pues porque ya no se les pudo avisar y por respeto a ustedes, pero el próximo lunes tenemos ya nuestra clase de 9 a 10:30 en lugar de los martes. Entonces, ya están avisados. Ahí me voy a dar cuenta quiénes siguen inscritos y quiénes no, porque pues no se van a enterar. Y si se enteran, pues el sistema los registrará en las listas. Preguntas hasta acá, jóvenes. Bueno, no veo manitas levantadas, quiere decir que el que calla otorga y estamos de acuerdo. Entonces vamos a continuar con nuestras clases, con esta unidad. Ya subí aquí a la plataforma el manual de laboratorio, ya subí el programa que la vez pasada estaba yo presentándoles el de horticultura protegida, que es casi igual. Entonces ya subí el de la carrera, ya subí la presentación que hemos estado haciendo la semana pasada y ya subí lo que pretendo ver hoy. Ahí tienen todo el material para estudiar, creo que es la forma más correcta porque enviárselos a sus correos electrónicos pues es un trabajar terrible, ¿no? Imagínense hacer un equipo ahí, pues es más complicado y vamos a respetar las bondades de esta plataforma. Entonces, si no hay preguntas, voy a proyectar, a concluir lo que teníamos proyectando el programa de PowerPoint, la última parte, que ya nos quedaban nada más 2 esquemas y pasaremos a la otra parte. Bueno, ya lo están viendo, entonces voy a pasar a donde nos quedamos, que nos faltaban 2. Aquí nos quedamos. Entonces, quiero pedirle ¿está Abril? García, ¿Abril? No está, falta. Bueno, está Granada Oliveros Diane, o no sé cómo se pronuncia, o Diane. No está. Gutiérrez Coronel Anaí, ¿sí está? Anaí, te pido por favor que me puedas leer y te voy a hacer algunas interrupciones durante tu lectura para explicar algunos conceptos que yo quiera agregar a esta lectura. ¿De qué se trata este esquema? De analizar las características de las plantas. Anaí, escuchamos tu voz. Características de las plantas. Las plantas son principalmente inmóviles y solo pueden penetrar y utilizar un espacio limitado de su medio. La dependencia del suministro de minerales del suelo trae como consecuencia una nutrición mineral altamente conservadora, particularmente del nitrógeno. Conforme las plantas evolucionaron hacia un hábito terrestre,
También desarrollaron varios mecanismos que las protegen de la pérdida de agua y les permiten llevar a cabo el intercambio de gases sin respirar. El hábito terrestre requirió también la evolución de finos mecanismos para obtener y transportar agua. El sistema de soporte estructural que se ha desarrollado en estas paredes celulares rígidas, en vez de un esqueleto especializado y los contenidos celulares de las células adyacentes, están a menudo en contacto íntimo a través de conexiones citoplasmáticas. Las plantas enfrentan serios problemas estacionales y se han desarrollado mecanismos medidores del tiempo, de modo que sus actividades se ajustan al patrón de cambios estacionales de su medio. Debido a su inmovilidad, no pueden ocultarse o buscar protección de los elementos. Han desarrollado medios especiales de protección contra factores de estrés y ataque de patógenos. Los problemas de control y regulación de un organismo en permanente desarrollo requieren un conjunto de mecanismos fisiológicos y bioquímicos que se han desarrollado en alto grado en las plantas. Son organismos sedentarios y producen su propio alimento dentro de los límites de su ambiente inmediato. No están limitadas por condiciones de tamaño. Las plantas pueden crecer y desarrollarse durante toda su vida. Algunas partes pueden degradarse y morir. Las plantas conservan el nitrógeno y usan el carbono libremente. Los animales, al contrario, lo conservan y despilfarran el nitrógeno. Muchas gracias, Ana. Y fíjense que esto va muy de la mano, no recuerdo si en este grupo lo comenté, que las plantas son sorprendentes y son las que ustedes van a trabajar, las van a estudiar. Para comprenderlas, tienen que estudiarlas y por eso están aquí en nuestra universidad. Por ejemplo, las plantas son inmóviles, va de la mano con que son sedentarias. ¿Dónde está? No lo encuentro. Acá, son sedentarias. Es decir, las plantas, como no pueden correr ante el peligro por el ataque, como dice aquí, de algunos depredadores, ¿sí? Han desarrollado un ejército, un mecanismo de defensa o mecanismos de defensa. Ellas no tienen un sistema inmunológico, que es un concepto que está tan de moda hoy con lo del COVID. Entonces, ellas tienen a través de su evolución, han sabido defenderse. Otra cosa muy importante, fíjense, mientras nosotros eliminamos como animales superiores el nitrógeno a través de la orina como urea, a través de las heces, ellas lo conservan, lo cuidan. ¿Y qué hacen para cuidarlo? ¿Cómo lo almacenan en sus células? Pues producen sustancias. A ver si le entienden a mi letra. De nitrógeno. N2. Sustancias ricas de nitrógeno y de esa manera almacenan el nitrógeno de acuerdo a sus necesidades. Entonces llevamos 2 características. Tienen su propio mecanismo de defensa, cuidan su nitrógeno, no lo eliminan como nosotros, como los animales superiores. ¿Qué otra cosa? Han desarrollado a través de su evolución un sistema de resistencia para tener cierta, ¿cómo les diré? Estancia de manera terrestre. En clases pasadas habíamos dicho que la vida se genera en el agua, que son seres unicelulares, empiezan a modificarse, a evolucionar, a volverse más complejas y después salen del agua y empiezan a habitar la tierra. Y empiezan entonces a evolucionar. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Entonces, en ese sistema ya dejan de ser terrestres, bueno, no terrestres, pues podríamos decir plantas como rastreras, ¿sí?
empiezan a desarrollar paredes celulares, empiezan a tener esas paredes cubiertas de lignina, de celulosa, para poder alcanzar la rigidez, poder estar erectas en la tierra, ¿sí? A través de un esqueleto especializado. Entonces, empiezan a tener más, ¿cómo les podría decir? Más sofisticado más su sistema celular. Además, después empiezan las células a comunicarse. Empiezan a tener sistemas, ¿por dónde está eso? Sistemas de conducción del agua también. ¿Dónde está esa parte? No la encuentro, pero no voy a perder más el tiempo. Y empiezan a tener sus sistemas de conducción, xilema y floema. Por otro lado, fíjense, las plantas se vuelven o son autótrofas. O sea, ellas producen su propio alimento. Nosotros como heterótrofos tenemos que vivir de ellas, dependemos de ellas, ¿sí? Los animales superiores dependemos de ellas, si no, no nada más los animales superiores, también algunos insectos. Entonces, bueno, aquí tenemos varias características que distinguen a las plantas. En lo que se refiere a las características o diferencias entre animales, pues creo que algunas están cubiertas desde la clase pasada, sobre todo a nivel micro, a nivel celular. Habíamos visto que ellas tienen paredes celulares, tienen vacuolas, todos los organismos tenemos peroxisomas. Sin embargo, las plantas en sus semillas tienen glioxisomas. Y cuando esas semillas germinan, estas estructuras celulares se convierten en oxisomas. ¿Y para qué sirven estos glioxisomas? Pues sirven para regular, vamos a llamarle así, regular que el agua oxigenada, el peróxido que se forma como producto del metabolismo a través de una enzima que se llama catalasa, esta agua oxigenada se transforme en agua más oxígeno. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué agua oxigenada no se queda así en las células? ¿Para qué la participación de esta enzima? Porque el agua oxigenada, me voy a ir al otro extremo de la lámina, el agua oxigenada tiene esta estructura, ustedes la vieron en prepa. Y el agua oxigenada es muy inestable, esta sustancia, por la luz se llega a romper así, formando esto, un electrón, este puntito. Esta partícula, formada por dos átomos y un electrón desapareado solito, es lo que se le conoce como radicales libres. Si no existiera la catalasa, se formarían estos radicales libres. ¿Y estos radicales libres qué hacen? Pues inhiben la síntesis de proteínas. Están apuntando, interfieren o se unen a las estructuras de los ácidos nucleicos y rompen las membranas celulares porque destruyen a los lípidos que la forman. Entonces, con este ejemplo estamos viendo la importancia que tienen las plantas y algunas diferencias con los animales. Entonces, estos glioxisomas están presentes en las semillas. Cuando ya las plantas germinan, pues se transforman en peroxisomas, ¿sí? Cosa que no sucede en los animales superiores porque pues nosotros no tenemos semillas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos, por si llegara yo a preguntar, a ver, dígame 3 diferencias entre plantas y animales, dígame 3 características de los vegetales, aquí las tenemos perfectamente enmarcadas. Y para concluir, pues yo les he hablado de metabolismo primario, he mencionado algo de metabolismo secundario, pero no hemos definido cuál es la diferencia entre ellas. Fíjense, el metabolismo primario es un metabolismo general.
Todos los organismos, por simples que sean, tienen o presentan este metabolismo general. Esa es una buena característica. Este metabolismo se encuentra distribuido en todos los organismos, ya lo expresé. Sin embargo, la característica más importante es que este metabolismo es indispensable para la vida. Cuando yo hablo de metabolismo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la serie de reacciones que se generan en un organismo, a la serie de reacciones que se generan en un mundo micro que es la célula. Hay muchísimas reacciones, muchísimas, miles. Para estar aquí, es más, ahorita nuestras células están trabajando incansablemente porque están generando señales en el cerebro, estamos sentados, estamos respirando, hay movimientos involuntarios que se están dando en nuestro organismo, en el interior. Entonces, todos los organismos siempre presentan un metabolismo primario, si no, no podríamos sobrevivir. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos metabolitos primarios. Aminoácidos, lípidos, carbohidratos, a donde están los monosacáridos, algunos ácidos derivados de los ácidos tricarboxílicos que se forman durante la respiración en la mitocondria. Y otra cosa, glucósidos. Glucósidos viene de glucosa y la glucosa es un carbohidrato, ya lo han oído comentar. Entonces, a veces en los vegetales se forman sustancias o metabolitos que no se pueden por su naturaleza química traslocar desde los sitios de síntesis a los sitios donde cumplen su función. Por ejemplo, la nicotina se sintetiza en las raíces del tabaco. Pero ¿a dónde se va la nicotina? ¿Qué es lo que se fuma? Las hojas, ¿sí? Entonces se traslocan de las raíces a las hojas. Como la nicotina es una sustancia un poco, pues que no se disuelve muy bien en el agua, que es el líquido de transporte de todos los organismos, pues tiene que unirse ¿a quién? A moléculas de azúcar, formar glucósidos. Y no nada más la nicotina, muchísimas sustancias, muchísimas. Sobre todo aquellas que vienen del metabolismo secundario. ¿Para qué se unen a azúcar? Pues se unen porque el azúcar como que les da el avión, es el transporte. Al unirse el azúcar a ellas, ahora ya se pueden disolver en el agua y transportarse por xilema hacia las hojas. Entonces vean que esos son los glucósidos. Para concretar, ¿cuáles son las sustancias indispensables para la vida? Pues los tenemos en nuestro programa. En este orden, los carbohidratos, ya lo habíamos mencionado, los lípidos y las proteínas. Son los más importantes. Desde luego no podemos dejar de lado en los animales superiores las vitaminas y otras sustancias, ¿no? Habíamos dicho también que los ácidos nucleicos sí son importantes, pero estos tienen otra función. Estos guardan la información genética y los autores de las bioquímicas vegetales no los consideran como sustancias indispensables para la vida. ¿Por qué? Porque tienen otra función. No es la subsistencia, es guardar la información genética y, bueno, sintetizar proteínas, ¿no? Entonces, nuestras 3 primeras unidades del programa son estas, en ese orden. Ahora, ¿cuál es el metabolismo secundario? Pues obviamente producir metabolitos secundarios. Estos, pues ya les había comentado, pues la gente, los investigadores pensaban que eran sustancias de reserva. Pero ahora se ha visto que estos metabolitos, ojo, son el mecanismo de defensa de los vegetales, o sea, es su ejército. Son las sustancias que participan en la comunicación con misma especie o diferentes especies. Es decir, los metabolitos secundarios tienen una
¿cómo les podré decir? Una importancia ecológica para los vegetales. Es decir, de comunicación para generar efectos positivos como la polinización, atrayentes de polinizadores, ¿sí? Pero también pueden tener otro efecto positivo, es decir, defensa. Las producen cuando hay el avance de patógenos. Y aquí estas sustancias, como les comentaba, es su ejército. Entonces, estas sustancias las produce ¿para qué? Para disuadir a herbívoros, para combatir bacterias o patógenos en general, ¿sí? Y ahí ya sabemos que están los hongos, micoplasmas, etc., ¿no? Estos metabolitos secundarios, ¿de dónde vienen? Sería la pregunta. Pues estos vienen del metabolismo primario. Ustedes habrán observado que cuando una planta está enferma, no suspende su desarrollo, su crecimiento, no genera flores, no genera frutos. ¿Por qué? Porque toda su maquinaria biosintética está dirigida a la síntesis de ese ejército, de esos metabolitos, secundarios para defenderse. Entonces, detiene el crecimiento y a darle toda la maquinaria para defenderse de ese ataque. Entonces, que quede claro que una de las diferencias entre metabolitos primarios y secundarios y primarios es los metabolitos primarios sintetizan sustancias indispensables para la vida. Los metabolitos secundarios sintetizan sustancias de defensa y de comunicación. Tienen una función ecológica. Lo que los distingue, y voy a dar un ejemplo para que no se les olvide, a lo mejor a alguno les va a causar gracia o risa, tienen una distribución restringida, porque ustedes me podrán decir, bueno, maestra, yo no soy especialista en bioquímica, yo no soy especialista en metabolitos secundarios, son estudiados por la fitoquímica, pues yo no soy fitoquímico, ¿verdad? Ni químico, entonces, ¿cómo saber cuáles son estos? Pues muy fácil. Les voy a poner un ejemplo. Los metabolitos secundarios, por ejemplo, son los responsables del aroma, del color de los frutos. Entonces, ustedes me dirán, dicen, pues hay muchos frutos de color rojo, sí. La sandía, el melón, vámonos a algunos animales, las plumas de los flamingos, el salmón, pues están formados por una serie de pigmentos que se les llaman carotenos, que son metabolitos secundarios. Pero si nos vamos a las frutillas, a la granada, a la jamaica, pues están formados por otro tipo de pigmentos, que son las antocianinas. Y si nos vamos a los frutos de las cactáceas, están formados por otros pigmentos, que son las betalainas, que tienen ahora un potencial para la industria de alimentos. Entonces, fíjense qué interesante. Los metabolitos secundarios desarrollan o son los responsables de esa coloración. Pero ojo, con los ejemplos que les he dado, debe quedar claro que tienen una distribución restringida. Porque, por ejemplo, no todos los vegetales me huelen a cilantro, ¿verdad? Entonces se encuentra restringido los componentes del cilantro a esas especies, a ese género. No todos los vegetales pues tienen morfina o cocaína o heroína, ¿verdad? Que son tan renombradas actualmente. Si no, imagínense, pues me hago un taco de cilantro y al rato ya estaría yo viendo estrellitas. Espero causar una risa con este ejemplo. Bueno, pues tienen distribución restringida, la morfina en una especie, en un género, la cocaína en otro, la heroína en otro, etcétera, ¿no? ¿Qué podría decirles? Imagínense que todos los frutos que son de color rojo se debieran al mismo pigmento. Pues entonces la sandía tendría antocianinas y no es así. El melón sería rojo, los plátanos serían rojos. Entonces no es así. Entonces, quiero que tengan presente y que no lo olviden, lo estoy subrayando, porque por lo general me gusta preguntar cuál es la característica de un metabolismo primario y secundario. Los metabolitos primarios son indispensables para la vida y los secundarios tienen una distribución restringida. Y ojo,
no nada más se encuentran en las plantas, también en los microorganismos, y habíamos comentado que nuestras feromonas también son metabolitos secundarios de nosotros y de los animales superiores. En el cuadro de abajo, insistimos, tienen distribución taxonómica restringida. Aquí está, característico de un género dado o de una especie. Antiguamente se decían que no eran indispensables para la vida, pero con los ejemplos que les he dado, pues yo creo que sí, ¿verdad? Imagínense si no hubiera polinización, ¿qué sería de los vegetales? ¿Y a quiénes tenemos aquí? Pues a los alcaloides, que son las famosas drogas, aunque no todos, porque todavía hay muchos fármacos que los consumimos. Por ejemplo, las personas enfermas de cáncer en etapa terminal por los extensos o fuertes dolores, pues les dan morfina para alivianar sus dolores, para hacerlos más, pues menos fuertes. Entonces, la morfina tiene un efecto farmacológico, ¿no? Igual que la cocaína. Los terpenos, pues ahí están los carotenos que les decía, las zanahorias, los jitomates, los chiles, etcétera, que también ayudan ahí a cuidar a las clorofilas durante la fotosíntesis. Entre los flavonoides, pues tenemos a las antocianinas, todos los pigmentos del color rojo de las frutillas. Los esteroides están nuestras hormonas y de los animales y de los insectos. Y en cumarinas, pues tenemos algunos disuasorios que tienen los vegetales para que el ganado a veces no consuma ciertas especies. Entonces, con estos ejemplos, ustedes me dirán si no son importantes también los metabolitos secundarios. Y no creo que nada más estén de adorno, ¿sí? Que no sean indispensables para la vida. Con esta parte concluimos esta parte de la unidad. Esta me parece que ya la había explicado. Ustedes pues están llevando bioquímica y después está conectada de manera vertical con fisiología vegetal. Seguramente se las va a dar el doctor Nieto Ángel. Entonces ahí van a usar todas estas sustancias que estamos comentando, las van a utilizar para comprender dónde se sintetizan, es decir, a través de la fotosíntesis y de otros procesos. También van a ver lo que es el proceso de la respiración en las mitocondrias. Y ojo, no puedo concebir a un especialista en agronomía que no maneje lo que es fotosíntesis, porque es la base de todo, ¿sí? También pues se relaciona con la fitoquímica, que yo les decía, es la que estudiamos. Yo soy fitoquímica, los metabolitos secundarios, pues con la ecología química o con los ecologistas que ven las interacciones, y a esos metabolitos secundarios los ecologistas les llaman aleloquímicos, o sea, los de comunicación con otras especies. Los metabolitos secundarios también han servido para la caracterización taxonómica de algunas plantas, ¿sí? Porque tienen distribución restringida. Y a partir de la bioquímica también hemos dicho que surgió la biología molecular. Y ahí se genera la genética, la ingeniería genética, y ahora que están tan de moda, ¿no? Y que están aportando tanto, sobre todo pues ahorita con nuestras vacunas, ¿no? Que nos han puesto. Entonces, con eso concluyo esta parte de la unidad. Voy a dejar de compartir y voy a abrir otra. Todavía nos quedan unos minutos, apenas son las 10. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, otra parte que abarca el programa de bioquímica de la carrera de fitotecnia, que no abarca el de horticultura protegida, es agua. Y yo les había dicho que agua pues no lo vemos en horticultura protegida porque se ve en prepa. Recordarán que fui maestra de prepa y que pues al elaborar programas de estudio estamos conscientes de los temas que se dan. Sin embargo, pues como está en el programa de bioquímica vegetal de la carrera de fitotecnia, pues tengo que abordarlo. He preparado este material lo más tranquilo posible, lo más sencillo y simple posible para que lo podamos repasar. Entonces, bueno, pues todos conocemos estas características.
el agua se encuentra en 3 estados físicos, solo, líquido y gaseoso. Aquí me faltó el acento. Es incolora, es insípida y no tiene aromas, olor. Su densidad aproximadamente es de 1 gramo por centímetro cúbico. Lo escribimos así, 1 gramo por mililitro o 1 gramo por centímetro cúbico en volumen, ¿sí? A 4 grados centígrados. Ahorita vamos a ver qué pasa a menos temperatura y a más temperatura. Un punto de congelación de 0 grados centígrados sobre el nivel del mar, eso lo vamos a explicar, por qué cambia, y así como el punto de ebullición. Esos son los datos generales. También ya sabemos que, bueno, el agua cambia a diferentes estados. Puede evaporarse si hay temperatura. Bueno, este se supone que es un, se supone que es un triángulo de temperatura. Entonces, si calentamos, las moléculas, las partículas del agua adquieren la suficiente energía para vencer esta barrera de estado líquido y pasar al estado gaseoso. Pero cuando se da el proceso inverso, entonces pueden condensarse, es decir, pueden chocar si nosotros tapamos este recipiente, como lo hacen nuestras mamás que no saben química, pero saben lo que sucede de manera empírica, nuestras abuelas. Entonces, si tapamos ese recipiente y aquí estamos calentando, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Al estar en contacto con la pared fría de la tapadera, estas moléculas pues vuelven a regresarse al estado líquido. Eso sería la condensación, ¿verdad? Y eso no es nada nuevo para nosotros. Bueno, aquí tenemos representadas las moléculas del agua en los 3 estados físicos. Empezaría por el lado de la izquierda, de la derecha, perdón. Vemos que en el estado gaseoso las moléculas están libres, andan felices, separadas cada una, ¿sí? Bueno, no sé qué tan libres o qué tan felices estén, porque pues ahorita nosotros de cada uno estamos separados en nuestro lugar de origen, pero yo creo que seríamos más felices estar en un salón de clases. Entonces estamos separados, están en estado gaseoso. Conforme el sistema donde están ubicadas se empieza a reducir el volumen, el espacio, pues las estamos obligados a interactuar. Y al interactuar se forman unos enlaces entre ellas que están en línea punteada, se representan en línea punteada. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Perfecto, pero también díganme el nombre. Quiero irlos conociendo. A ver, Rosario, puentes de hidrógeno. Por si no saben, su maestra se llama Rosario, ¿eh? Porque luego mis alumnos no saben ni cómo se llama su maestro. Ok. Puentes de hidrógeno. Entonces ya las mantiene más juntitas, pero están, hagan de cuenta, vibrando, porque recuerden que toda la materia tiene energía. Están vibrando, haz de cuenta que están sentadas y están vibrando ahí, en el estado líquido. Pero si reducimos la energía que tiene esa cantidad de materia, las estamos obligando a formar estructuras rígidas. Y entonces obtenemos lo que todo el mundo conoce como hielo. Y estamos hablando del estado sólido. Veo que aquí estos autores no pusieron los acentos. Bueno, entonces forman una especie de hexágonos. Pero lo importante es que queda un espacio, un vacío aquí, en esos hexágonos. Y eso explica sus propiedades. Uy, ya me estoy poniendo roca. Bueno, a ver. Tenemos aquí, pues aquí tenemos el átomo de hidrógeno. Digo, ahora peor. Tenemos los átomos de hidrógeno acá. Y aquí tenemos el átomo de oxígeno, ¿no? Y se unen como lo conocemos. En prepa nos enseñaron que el agua no es una molécula lineal. Porque si fuera lineal, no se explicarían las propiedades que nosotros vemos visualmente, las propiedades que nosotros vemos cotidianamente. Es decir, si el agua fuera lineal, fíjense nada más esto,
podría disolver a las grasas y aceites. Y sabemos que el agua y el aceite no se llevan. Entonces, eso les llevó hace siglos a los investigadores pensar que el agua, sus átomos en el agua no se encontraban de manera lineal. Y conforme fue evolucionando la física principalmente, se dieron cuenta que el agua tenía una estructura angular. Es decir, que este enlace de que lo estoy pintando de color rojo, muy feo, pero lo estoy pintando, está abierto, separado por estos grados, 104.5 grados. Entonces tiene una estructura angular. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ah, pues eso explica por qué el agua no disuelve a quiénes, a las grasas. Perfecto. Entonces, que quede claro. Entonces, ahora sí ya tenemos un sustento científico para entender con la aparición de la física cuántica. Bueno, le estoy hablando ahora sí me estoy proyectando, ¿verdad? De esos rollos de los físicos, ya saben cómo son. Los teóricos físicos, creo que nosotros no somos tan teóricos los químicos. También se nos da, no crean, pero creo que menos. Entonces, con esto, ya con la física cuántica se empieza a ver que el agua no es lineal. Y ahora sí empieza a coincidir el modelo real del agua, como se comporta de manera macro, no disuelve las grasas, ¿no? Y entonces acá, voy a quitar la lámina que aparece a una de ustedes o uno de ustedes. Y entonces, pues ya con los equipos que se generan a principios de 1900, a mediados, mejor dicho, cuando aparece la resonancia magnética nuclear y otros equipos, pues se dan cuenta, confirman que ¿por qué me cambió? Que la estructura no es lineal, que está separada, que se unen por puentes de hidrógeno que son estos. Pero ¿cómo se unirán? ¿Por qué se unirán por puentes de hidrógeno y qué son los puentes de hidrógeno? Es lo que ahora les preocupa o les preocupaba. Sí, te tienen a través de rayos X, o sea, difracción de rayos X, así se llama el equipo, pudieron tomar una fotografía como una radiografía y aparecían como en nuestras radiografías esferitas de diferentes colores de intensidad en las placas blancas, negras, y ahí pusieron ubicar a cada uno de estos átomos. Una radiografía, hagan de cuenta. Entonces, con eso confirmaron lo que la física cuántica proponía y, bueno, ya tenemos la estructura real. Pues esto no es otra cosa más que lo mismo, cómo se unen esas moléculas por estos puentes de hidrógeno, formando esas estructuras hexagonales y dejando muchos espacios como estos, ¿no? Después se empiezan a fundir aplicando temperatura y esa temperatura se ocupa para romper esos puentes de hidrógeno y empezarlas a separar. Entonces ya el movimiento que hay entre ellas, en esas partículas, ya es un movimiento caótico. O sea, cada molécula hace lo que quiere, pero eso sí, sin salirse del recipiente, bien portaditas. Pero si seguimos aplicando más temperatura, estas ya se vuelven más independientes, ya no las obligamos a tenerlas en el recipiente, adquieren la independencia, la energía y se salen al espacio, a la atmósfera, ¿no? Y estamos hablando ya del punto de ebullición. Punto de fusión y punto de ebullición, ojo, no es un cambio de estado, es la temperatura a la que funden o a la que ebullen. Por ejemplo, aquí ponemos 0 grados centígrados, aquí ponemos 100 grados centígrados. ¿Por qué aquí tenemos un signo? Porque este punto de ebullición puede cambiar de acuerdo a las condiciones en donde estamos haciendo la ebullición, ¿no? Bueno, propiedades físicas. Bueno, aquí pues me enamoré de estos dibujos. Ustedes todavía disfrútenlos porque pues ya estamos viendo que se están fundiendo por el aumento de 1 grado centígrado de la temperatura en el planeta. Por eso este año hemos tenido tantos destrozos al planeta e irregularidades. Bueno, pues vean qué belleza en los polos. Tenemos nuestros hielos, nuestros bloques de hielo, nuestros icebergs flotando. Y yo preguntaría, bueno, estos están hechos de agua. ¿Por qué flotan aquí?
¿Por qué no se hunden? Aquí tenemos el agua líquida, aquí está el agua sólida, aquí tenemos el vapor de agua, o sea, agua en estado gaseoso. Fíjense, el agua es una de las pocas sustancias que a una temperatura por la que se encuentra en este lugar coexisten los tres estados físicos: gas, sólido y gaseoso. Esa es una maravilla de la naturaleza y no lo hemos quizás analizado. Bueno, pues lo mismo. ¿Qué sucede? Pues aquí están, digo yo siempre, les decía a mis alumnos de prepa, los metiches puentes de hidrógeno hacen que se formen estas capas y estas capas a través de los puentes de hidrógeno forman estos hexágonos, vean, repito, dejan estos huecos, ¿sí? Mucho espacio, más volumen con la misma cantidad de moléculas. Y bueno, este es el esquema que por lo general nos ponen en Navidad y no es un diseño gráfico, es la verdadera molécula en estado sólido, la verdadera molécula del agua. O sea, es una maravilla, ¿no? Un regalo de la naturaleza. Bueno, esta foto la guardé, no me acuerdo hace cuántos años fue por un fotógrafo difundida en las redes y la verdad es una belleza. Vean el volumen de hielo en las profundidades y lo que emerge es una pequeña cantidad. Esta fotografía es magnífica, me fascinó. Bueno, pues, ¿qué sucede? Aquí tenemos entonces 0 grados centígrados, el agua está en estado sólido. Después, a temperatura de 39 grados, ya podemos tenerla pues ya en estado líquido, pero ¿de qué vamos a hablar aquí? De la densidad. La densidad, pues ya muchos lo saben, es la relación masa sobre volumen. Es decir, la densidad del agua la manejamos como aproximadamente 1 gramo de masa ocupa un volumen de 1 mililitro. O en otras unidades de 1 centímetro cúbico, que se expresa cc o así, ¿no? 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro. Entonces, si yo voy a una probeta, yo creo que todos se acuerdan que es una probeta, ¿sí? Con su graduación, bueno, muy rústica, parece de los picapiedras, pero en fin. Entonces, yo mido aquí 1 mililitro, al rato puede ir una balanza analítica y va a pesar 1 gramo aproximadamente. Para ser realistas es 0.9999999, etcétera, ¿sí? Es periódico. Entonces, bueno, pues todos asumimos que es 1 gramo. Pero, ¿qué sucede? Fíjense, aquí lo estamos viendo. Aquí estamos a 0 grados centígrados acá. Casi mide la densidad 1 aquí, pero si la temperatura disminuye, pues la densidad disminuye igual. Si aquí, pues de este lado es obvio, si la temperatura aumenta, es obvio que va a disminuir la densidad, pues se cambia el estado físico y pues es obvio, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos este valor de 1 como la densidad del agua, ¿sí? Aproximadamente a 4 grados centígrados. Entonces, pero ya saben que no es exactamente 1 y que a otras temperaturas va a cambiar. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Pero es muy poco lo que cambia. Aquí este gráfico pues sí está un poco hecho a una escala muy pequeña para que podamos verlo. Pero fíjense, a ver, déjenme ver la hora. Todavía tenemos tiempo. Pero fíjense, dentro de la tabla periódica, recordarán que tenemos este grupo donde está el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro. Y si los unimos en este grupo de la tabla periódica, que es el grupo 6 de la tabla periódica, y si unimos el oxígeno con el hidrógeno, el azufre con el hidrógeno y así sucesivamente, pues vamos a formar agua, ácido sulfídrico, ácido selénico y ácido telúrico. Entonces, ¿cuánto pesa el agua? 18 y van aumentando sus pesos porque estos átomos pues son más grandes. Entonces, empezaron los científicos a graficarlo, que el punto de ebullición que viene en color negro y el punto de fusión que viene de color rojo. Pero se dieron cuenta que el agua
pues se salía de esa proyección. O sea, si nosotros continuáramos la línea del punto de fusión y la del, de ebullición y la del punto de fusión, pues por aquí sería lo esperado en cuanto a punto de ebullición y fusión del agua, y resulta que no, que se me sale del comportamiento de los demás. Entonces dijeron los científicos, caray, pues ¿qué estará pasando? ¿Qué tendrá en particular la molécula del agua que no tienen las demás sustancias? Pues tiene el oxígeno, que es un átomo pequeñito y está formando hidrógeno igual que las demás, pero ¿qué pasará? Bueno, pues precisamente se dieron cuenta que no es lineal, pero la característica o la explicación primordial fue que el agua forma puentes de hidrógeno, cosa que el ácido sulfídrico no forma, cosa que el ácido selénico no forma y cosa que el ácido telúrico no forma. Solamente el agua lo hace. Y por eso el agua tiene propiedades que no tienen estas sustancias y la hacen la sustancia, bueno, pues ya que más decirles, si en ella se originó la vida. Ya con eso es una sustancia indispensable para la vida. Y lo saben ustedes, no lleguen un vegetal y vemos lo que sucede, ¿no? Entonces, los puentes de hidrógeno. ¿Pero por qué se dan los puentes de hidrógeno? ¿Cómo se dan? Pues como el átomo de oxígeno es muy electronegativo, es negativo, vamos a decirlo, le roba los electrones de ese enlace a los hidrógenos que están aquí, pues los pobres hidrógenos se quedan pues muy lejos de esos electrones, muy lejos. Entonces, pues se quedan un poco positivos. Vamos a llamar la tristeza de los hidrógenos. Se quedan un poco positivos. Tienen una carga parcial positiva porque no es formal, no forman iones. Y como hay cargas opuestas, pues ¿qué sucede? Pues si el oxígeno fue el gandaya, el que se llevó, les robó casi los electrones a los hidrógenos que prestaron para el enlace, ellos muy espléndidos, pues entonces, ¿qué sucede? Pues cargas opuestas se atraen. La carga parcial del oxígeno con la carga del hidrógeno sirve para enlazarse. Entonces, así se forman los puentes de hidrógeno. Y eso es lo que explica todo el comportamiento irregular del agua. Eso es lo que explica por qué el agua tiene un punto de ebullición diferente a las demás sustancias y un punto de fusión diferente a las demás sustancias. Eso sí, superiores a los de ellas, ¿sí? Por los puentes de hidrógeno, no se les olvide. Pero eso sirve, fíjense la naturaleza, eso sirve ¿para qué? Para que si tenemos un cristal, como, por ejemplo, un fertilizante, casi todos los fertilizantes pues son cristales, son sólidos, ¿sí? Ya sabemos, el nitrato de amonio, etcétera, pues son sólidos, están formados por iones. Aquí los voy a bautizar unos más, los iones y estos chiquitos con carga menos. Esas cargas opuestas es lo que mantiene esos cristales, esos sólidos, ¿verdad? Ay, aquí era positivo. Entonces, ¿qué hace el agua? Pues como el agua también tiene polos, aquí lo estamos viendo, por el oxígeno gandaya, empieza a sacarlos del cristal, a disolverlos. Y entonces los rodea. Y a eso se le llama solvatación. ¿Qué sucedería si ustedes pusieran un fertilizante a un cultivo y no le agregaran agua? Dirían, no, pues ya tiene alimento, ya está con todas las condiciones excepcionales para que se dé por sí solo. Pues no. El agua tiene la función de desbaratar ese cristal, convertirlo en unidades más pequeñitas como este ion, no como todo este cristalote, bueno, en escala, ¿verdad? Habría que verlo. Y entonces el agua lo solvata, lo hidrata. Y entonces ya está apto para ser absorbido por las raíces. Entonces, vean la función del agua en la naturaleza. Gracias a eso, los vegetales pueden absorber los nutrientes. Aquí está otra vez. Tenemos aquí, bueno, ese todo lo conocemos, la sal común. Pues sabemos que se disuelve perfectamente en agua y ya sabemos por qué, ¿no? Pues por la misma razón. Entonces, vamos a dejarlo por regla que el agua disuelve a todos los compuestos iónicos. Unos más, unos menos. Por ejemplo, pues el cloruro de plata no se disuelve del todo bien, pero los que nos interesan desde el punto de vista agrícola, casi todos. Los que tengan enlace iónico, ojo, porque la urea
no tiene enlace iónico, sino tiene enlace covalente. Entonces remontémonos a nuestra clase de prepa. ¿Y qué es el enlace covalente? Pues aquí no se forman iones como en el agua, sino que aquí se forman, comparten estos electrones, ¿no? Estos electrones los comparten los dos átomos. Que el oxígeno se haga gandalla en el agua es otro rollo. Entonces, pero tienen cargas parciales, tienen polos. Ups. Ups. A ver, ¿por qué siempre que algo hago aquí, que se me va a moléculas, a toda la pantalla gigantesca? Entonces tienen polos, ¿sí? Aquí. Entonces eso hace que, pues, justifica a los iones, ¿no? Pero, pues aquí estamos otra vez viendo cómo se solvatan esos iones. Pero aquí tenemos una sustancia. Pero ojo, sabemos que los enlaces en las sustancias pueden ser polares. Ahora ya vamos a hablar más de química y no polares. En pocas palabras, unos tienen polos delta más, delta menos, y los polares, pues relativamente no tienen polos. Tienen polos a segundos, ¿sí? En fracciones de segundos, dan en cuenta como destellos. Entonces, las polares, pues a quienes tenemos aquí, pues les decía yo a la urea. La urea tiene aquí un nitrógeno que es tan gandalla como el oxígeno, tiene aquí otro oxígeno, tiene aquí un nitrógeno, entonces hace que estos hidrógenos sean positivos, que el carbono sea positivo, que el oxígeno sea negativo, que el nitrógeno sea negativo, esos son los gandallas, los negativos. ¿Y qué sucede? Pues ahí viene el agua muy tranquila e interacciona con los gandallas que son negativos. Entonces, quiere decir que también se forman puentes de hidrógeno. El agua con los compuestos que tienen enlaces covalentes polares, que son polares. Y eso explica también por qué se disuelve el azúcar en agua, por qué se disuelve este fertilizante urea en agua. Claro, ¿por qué no se disuelven las grasas? Porque las grasas son un chorro de átomos de carbono, recordarán que se representan así, puros carbonos, 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 no hay polos, no hay cargas. Y hasta aquí hay un oxígeno, un gandalla por acá, otro por acá, aquí hay cargas, negativas, pero pues para que el agua le atine a esto y formar aquí una interacción, pues está canijo. Lo hace, pero lo que predomina o domina es esto, ¿no? Entonces, pues no se llevan, la verdad. Sí se lleva con estos compuestos. Entonces, eso explica la importancia del agua. Finalmente, ¿qué es la presión de vapor? Esto explica por qué en algunos lugares el agua ebulle o hierve de manera coloquial a diferentes temperaturas. Al nivel del mar a 100 grados centígrados. ¿Por qué a más temperatura? Y si me voy yo a este pico en Estados Unidos o me voy al Tíbet a menos temperatura, ¿por qué? Si miren lo que mide el Everest de altura, miren lo que mide este pico, como nuestro Popo, aproximadamente 4,000 metros. ¿Qué sucede? Porque aquí la presión de vapor que ejerce la atmósfera sobre la Tierra y en particular sobre las moléculas de agua es muy fuerte. Entonces, como que hagan de cuenta que es una tapadera, como en nuestra cazuela en la olla, en la estufa, perdón. Entonces, pues no deja que estas moléculas de agua se evaporen. Les cuesta más trabajo, tienen que absorber energía, más energía. Aquí, como la presión de vapor a la altura es menor, pues requieren menos energía. No tienen que calentarse tanto y aquí mucho menos. Entonces, la presión de vapor es muy importante porque eso nos explica el por qué el agua hierve o ebulle a diferentes temperaturas en nuestro planeta, ¿no? Otra cuestión muy importante que también influye para que las plantas puedan absorber, jalar el agua desde las raíces hasta la copa de los árboles. Fíjense, ellos no tienen una bomba, ¿no? Las células de abajo no dicen, conecten la bomba que se acabó aquí el agua. No. Entonces, ellas por la tensión superficial y por la capilaridad, sube hasta la copa de los árboles. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno en la superficie de un recipiente que contiene agua, todas las moléculas se unen, formando una piel, una capa, una nata. Y eso permite que los insectos puedan caminar
sobre la superficie de los charcos, como lo vemos aquí. Aquí estamos viendo, vean cómo las moléculas se unen, forman una nata de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno. Desde luego, ¿qué sucede? Pues si yo caliento el agua, esa tensión superficial va a disminuir. Si yo tengo un recipiente y eso se hace en prepa, si yo tengo un vaso de precipitados y tengo agua, y pongo una aguja de coser acostadita, no se hunde. Pero si yo le agrego unas bringuitas, unos polvitos de detergente, inmediatamente se hunde la aguja. ¿Por qué? Porque el detergente, como todos los jabones y detergentes, rompe la tensión superficial del agua. Entonces, fíjense, este principio también se ha usado en la agronomía. Cuando nosotros tenemos algunas sustancias plaguicidas que vamos a asperjar a algún cultivo, los vamos a asperjar de manera foliar, pero a veces llevan agua y no pueden atravesar la cutícula de las hojas. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen unos tensoactivos, emulsificantes también, tensoactivos o emulsificantes. ¿Y qué hacen esos? Pues romper la tensión superficial del agua y pueda penetrar el agua arrastrando esas sustancias, los plaguicidas, hacia el interior de la hoja. ¿Sí? Vean cómo todo lo de química que vieron en prepa, por simple que sea, explica todas nuestras propiedades y desde el punto de vista también de los vegetales. Bueno, pues aquí está para la capilaridad, que es el ascenso, descenso espontáneo de un líquido. Pues cuando tomábamos agua o refresco a través de un popote, estábamos viendo la capilaridad. Antes de que succionáramos con nuestra boca, pues ya subía el agua automáticamente, ¿no? Puede haber adhesión, es cuando entre todas las moléculas de la Coca-Cola, por ejemplo, las del agua se unen, y es muy fuerte en comparación con la unión de las moléculas y la superficie interna del recipiente, del popote, de una pipeta química. Entonces, ¿ahí qué sucede? Se da un mecanismo diferente, ahorita lo vamos a ver, a uno convexo, que el líquido no moja. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, cómo van subiendo los líquidos por capilaridad. Cuando suben más, quiere decir que la interacción de las moléculas del agua es más fuerte con las que se encuentran en el interior del cristal, de ese capilar, pero aquí cuando sube poquito es porque ellas están más agarradas entre ellas y no permiten que una se une o sea compatible con las de la superficie del recipiente, ¿no? Y aquí tenemos este menisco que se hace. Entonces, aquí tenemos lo que es cóncavo, que por cierto hay una canción muy bonita de este boliviano, Roberto Carlos, cóncavo y convexo, acá está. Entonces, cuando nosotros pipeteamos, vemos que el agua forma esto. Pero ojo, el mercurio no lo hace de forma cóncavo, sino convexo. ¿Por qué? Porque los átomos de mercurio, aquí estamos hablando de un elemento, se unen tan fuerte, es tanta la adhesión, que casi no permite que estos átomos se unen a la superficie interna del capilar o del cristal. Ellos siguen aquí amarrados, vean. En cambio, el agua cede y entonces estos se unen más aquí que acá. Eso es la capilaridad. Gracias a eso, el agua puede en parte subir. No es lo único, porque también es el potencial hídrico, pero eso lo van a ver en fisiología vegetal. Entonces, todas estas propiedades hacen que el agua, o expliquen que el agua suba a través del xilema, etcétera. Y finalmente, la viscosidad. Sabemos que el agua tiene una viscosidad a cierta temperatura, por ejemplo, acá, ¿sí? De un megapascal, pero conforme calentamos, pues la viscosidad disminuye, se va volviendo más viscosa. Realmente es muy poca viscosa el agua. Bueno, pues son 10:28, me voy a salir de aquí. Les quiero agradecer su presencia, les quiero agradecer su asistencia. Nos veríamos, nos toca ahora el jueves, ¿verdad? Si no me equivoco, aquí lo tengo apuntado. Y entonces espero que me vayan llegando los equipos, jóvenes. Bueno, fue un privilegio estar con ustedes. Les agradezco su atención. No los voy a retener más para que descansen unos minutos. Supongo tienen otra clase.
Finalmente tengo 40 alumnos, tenía 42, 2 se aburrieron y se fueron. Sí, voy a descargar la lista. Bueno, pues buena tarde. Hasta luego. Profe. Maestra, ¿qué compañero que A ver, dígame. A ver, díganme. Omar. Osmar, un compañero, Abraham Zúñiga, se le fue el internet y por eso se salió de la clase. Ah, Abraham Zúñiga. Bueno, Sí. vamos a pensar que no sea siempre el que se le vaya, ¿verdad? En bioquímica. No. Porque, pues, ¿qué tal si a mí también un día se me va? Y pues ya doy por tema el tema por visto, ¿no? Pues qué padre, se va a ir bien seguido. ¿Quién más quiere hablar? Bueno, pues creo que nada más. Entonces, bueno, los dejo por su siguiente clase. No olviden, por favor, los equipos. Por favor, se los suplico. Gracias a todos y a todas. Tengo 19 señoritas. Qué bueno. Hasta luego, profesora. Hasta el jueves. Hasta luego. Gracias, Emanuel, por tu apoyo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Uriel. Hasta luego, profesora. Hasta Buen luego, día. los que me aparecen aquí en pantalla. Nos vemos, profe, cuídese. Jesús de verlo me da flojera. Jesús. ¿Quién más? Eugenia, Hugo Omar, José de Jesús, Jesús Uriel, etcétera, etcétera. Catrín y Didian y Janet. Nos vemos, profa. Adiós, adiós. Tengo muchos alumnos, soy muy privilegiada. Cuídense. Hasta luego, profesora. Cuídese mucho.